Hola comunidad 100% fiscal. Hoy platicaremos de claves para prevenir implicaciones fiscales en torno a socios, accionistas y representantes legales. Responsabilidad solidaria y beneficiario controlador. Bienvenidos. Si bien el tema más cercano a las empresas en común es las cartas de invitación, restricción de sellos digitales, cancelación de cuentas bancarias, esta es una operación totalmente administrativa. Sin embargo, en la cúpula de las empresas, en la parte complicada de las empresas, nos encontramos a los socios, a los accionistas, a los representantes legales, que han sido totalmente, no queremos usar alguna palabra diferente, pero sí han sido totalmente revisados, atacados por la autoridad fiscal para comprobar que existen como tales dentro de las empresas. También tenemos en esa materia dos líneas de trabajo por parte de la autoridad fiscal, una que tiene que ver con la responsabilidad solidaria, ya platicaremos ahorita pasado por Ángel Dávila, y también tenemos el punto referente al beneficiario controlador. En ese sentido, amigos, tenemos que trabajar cuestiones muy importantes porque tienen que ver con situaciones de carácter técnico, ¿sí? Entre estos aspectos nos encontramos con situaciones, el papel que juega esa persona en las figuras fiscales, qué papel desempeñan y sobre todo que estas figuras pasan por otras disposiciones legales. Ya platicaremos de ello. Bueno, entonces hoy me acompaña, ya saben amigos, nuestras pláticas se fundamentan en el artículo 197 del Código Fiscal de la Federación. No se trata de diseño, comercialización, organización, implementación o administración de un servicio que pueda dirigirse a un esquema reportable. Bueno, entonces amigos, hoy pueden descargar la información a través de nuestras redes, a través de nuestros medios de comunicación y a través de la Asociación de Empresarios. Mandan un mensajito, les regresamos el material. Si por algún motivo tuviesen problemas para el peso del material, pues mandan un mensajito y les mandamos por correo el material. Hoy me acompaña la contadora Michi Sayuri Melo Flores, que ha estado trabajando con nosotros estos temas muy de cerca, porque muchas de las empresas en las que hemos estado colaborando, pues se encuentran en esta situación, en la situación del obligado solidario, que ya platicaremos, como el asunto del beneficiario controlador. Dos figuras que desde nuestro punto de vista van a ser determinantes en la nueva administración, porque si bien la autoridad no se ha quedado simplemente con el escaparate de que la empresa cumple con ciertas disposiciones como presentar una factura, si tengo diferencias en mis FDIs o voy a determinar un crédito. No, esto es más profundo, tiene implicaciones más serias y implicaciones que pueden ser privativas de libertad o privativas del patrimonio de las personas. Y también me acompaña el licenciado Pedro Ángel Dávila Martínez. Él es técnicamente experto en este tema. Él también está haciendo una especialidad en la libre de derecho, aparte que ha hecho otros especificaciones, otros cursos especiales en esta materia. Entonces, Pedro, bienvenido. Entonces, vamos a hablar, amigos, adelante, por favor. Quédate en nuestra plática. Al final les vamos a regalar dos consultas relativas a este tema y también recuerden, amigos, que si desean tener una constancia de participación en nuestra plática, manden un mensajito y de inmediato les mandamos, al terminar la plática, una constancia de haber participado con nosotros. Entonces, amigos, vamos a hablar de dos temas. Y sobre estos temas tenemos un eje superior a la situación de las empresas. Aquí estamos ubicando, amigos, los que son empresarios y a nuestros amigos que son asesores contables como fiscales de las empresas, asesores legales, dos figuras que son la responsabilidad solidaria en materia fiscal y el beneficiario controlador. Pero encima de esa figura hay una serie de elementos que determinan quiénes son los accionistas, en otras palabras, los dueños de las empresas que poseen esa capacidad para dirigir una empresa.
Son los accionistas, son los representantes legales, son los gerentes de las empresas, son el administrador único, pero también tenemos figuras que la autoridad ha sido muy cautelosa en identificar a esas personas que forman parte de las empresas, pero que en la realidad no son parte de las empresas. Simplemente son dos personas que pueden ser diferentes. Una, que puede ser un prestanombres de la empresa, y qué implicaciones tiene que una persona que permite a otra prestar sus datos, su nombre para formar parte de una empresa, pero en realidad no tiene capacidad económica, que además no tiene una formación para ser accionista de esa empresa en especial. A lo mejor para algunas empresas no es necesaria cierta formación, o simplemente es el que aporta recursos, pero no tiene recursos tampoco para ello. Además, la autoridad dice, bueno, pues esta persona representa 1.000 millones de pesos de una empresa y su casa está ubicada en una zona que no tiene las características del capital que representa. O simplemente la persona, y lo decimos a veces de broma, pero es en serio, representa 1.000 millones de pesos y tiene una deuda de 5.000 pesos con alguna tienda comercial, para no decir nombres, pero que da crédito. Entonces tiene ese problema, ¿no? Y resulta que está en el buró de crédito porque debe 5.000 pesos, ¿no? Entonces, ¿cómo es accionista de esa situación? También cómo son las empresas, y esas empresas forman parte de esta situación. El gran problema que vamos a tener es que cuando la autoridad, y lo hemos vivido mucho en el despacho con los clientes, tanto que son empresas que efectivamente son reales, pero que le adquirieron servicios o productos a otra empresa, y esa empresa es la que tiene los problemas. Porque la autoridad le va a decir, oye, pues ¿cómo verificaste que a esa empresa estaba cumpliendo los requisitos, que eran los verdaderos accionistas? O también empresas que estaban muy bien conformadas, pero que cuando las disposiciones fiscales pedían que hubiera más de dos accionistas, todavía hay empresas que se vienen arrastrando de esas figuras, y tenían tres figuras de papel. O tenemos empresas que efectivamente el accionista es una persona muy fuerte económicamente, pero tiene que tener un segundo accionista. Y entonces esa segunda persona no es la ideal. Pero además, en un problema de derecho corporativo, y que ahorita vamos a explicar con el derecho fiscal, se encuentra que esa persona carece de las características que le dio la posición ante el notario público. A lo mejor la verdadera persona que tiene toda la capacidad económica tiene todo el entorno, pero a la hora de nombrarlo en el acta de asamblea, en el acta de origen, lo nombra representante legal a esta persona, o la nombra administrador único, o la nombra presidente del consejo de administración, y la persona no tiene las características que señalan. Entonces, platicaremos de esas figuras. Primero, amigos, ubicaremos la responsabilidad solidaria. ¿Qué es la responsabilidad solidaria en materia fiscal? Y ahorita el licenciado Pedro Ángeles va a entrar a profundidad en estos temas. Vamos a identificar qué implica la responsabilidad solidaria. En términos de resumen, una persona es la que sustituye a otra persona cuando se tiene una deuda con un tercero en materia de Código Civil. Pero en materia fiscal las cosas cambian. En materia fiscal no hay una voluntad de que solamente yo voy y me ofrezco para cumplir el requisito de otra persona, sino que en materia fiscal yo estoy sustituyendo a esta persona porque por disposición de ley soy la persona que va a tener esa responsabilidad contra los actos o adeudos que tiene la empresa, la razón social que representa. Y también simplemente puede ser así. Pues no puede ser simplemente así. Sin embargo, la autoridad lo está haciendo de esa manera. Debo de cumplir ciertos requisitos, y la autoridad debe de cumplir diversas fases y momentos para llegar a ese punto. También vamos a encontrar que el simple hecho de no necesariamente ser socio o accionista de una empresa me va a volver obligado solidario de pagar ese crédito que tiene la empresa, porque yo aparezco en una figura fiscal, porque aparezco
en una de las figuras, usando los términos que utiliza la misma autoridad, sino que también implica que el simple hecho de haber obtenido una representación legal a través de una figura de fedatario público o a través de una figura en la cual a mí me otorgaron la dirección general de la empresa, la gerencia general o la administración única de la empresa, también tendría que tener una responsabilidad solidaria. Y también, amigos, platicaremos de cómo la autoridad llega y exige el pago de ese crédito que no puede pagar la persona moral que representa. Aquí yo tengo muchas diferencias con muchos de mis compañeros. Algunos de ustedes saben que he estado estudiando esto durante mucho tiempo, que dicen mis compañeros, es que hasta ahora con las nuevas disposiciones se obliga a que las personas morales también son sujetos de responsabilidad administrativa y de responsabilidad penal. Eso pues aparentemente es nuevo, es de disposiciones normativas recientes. Sin embargo, para mí eso no es verdad. Siempre, la persona moral en materia fiscal ha sido responsable en materia penal y en materia administrativa, porque es a quien le cobras, es a quien le pides el recurso. Es una figura diferente a las personas físicas, pero es la que es perjudicada porque la atacas en su patrimonio, la atacas en sus bienes desde antes de estas nuevas disposiciones. Pero ese es un tema que hemos platicado en otros momentos, ¿sí? Y también platicaremos, ¿esa persona tiene garantía de audiencia o simplemente la autoridad llega y lo embarga? No. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué implicaciones tienen también? Muchas empresas tuvieron una época aquí en el país en el que les decían, tienes créditos, pues liquídala o escíndela o divide la empresa y que quedaban técnicamente responsables a partir de ese momento. No, las disposiciones han cambiado, ya les platicará el licenciado Pedro Ángel, que no, que esto no se queda así. También es responsable por otros ejercicios, incluso ejercicios en el que tú estuviste y que eres liquidador o síndico de la responsabilidad, ¿sí? También platicamos de otras figuras que señala la ley, como la asociación de participación, el fideicomiso, que aunque que no están constituidas en específico ante un fedatario público con ciertas reglas como una persona moral, sí tiene para efectos fiscales las mismas características, ¿sí? Y un tema de moda, amigos, la e-firma, ¿no? La e-firma y la cancelación de sellos digitales. Entonces, platicaremos de eso, porque ahí en la e-firma es donde la autoridad identifica al verdadero beneficiario, es a donde identifica a los accionistas, es donde te los rechaza a los accionistas. Un tema súper importante que hemos platicado mucho en el despacho es que hacen actas de asamblea y las hacemos mal, hacen contratos de compraventa accionaria y los hacen mal, de aportaciones de capital y los hacen mal. ¿Por qué? Porque no cuidan los requisitos, por ejemplo, simplemente el hecho de que por disposiciones fiscales, desde hace mucho tiempo ya tenemos que agregar el RFC de la persona que es accionista o representante legal de la empresa y que las normas nos obligan. Y del otro lado, amigo, tenemos en esta obligación solidaria, tenemos al beneficiario controlado. ¿Quién es el que maneja realmente la empresa? ¿Cómo una persona con estas características puede ser identificado por la autoridad fiscal? Porque también lo identifica el notario. Y aquí juegan tres autoridades diferentes y una privada, juegan elementos de beneficiario contador. La primera autoridad que verifica el beneficiario contador pues, es la autoridad fiscal para la materia que nosotros nos dedicamos. Dos, la ley de lavado de dinero tiene reglas muy específicas para identificar al beneficiario contador. El beneficiario contador es primo hermano en disposiciones de la ley de lavado de dinero, ¿sí? Y también tenemos toda la parte notarial en que el notario va a hacer funciones de identificar realmente quién está atrás de las empresas. Y yo se los digo esto, amigos, porque esto es muy delicado y muy peligroso para muchas de las empresas que contratan servicios de otras empresas y esa empresa a lo mejor tiene esos problemas y somos copartícipes en esto. Vamos a platicar de estas obligaciones fiscales que están relacionadas con el verdadero beneficiario. ¿Quién es el verdadero beneficiario? ¿Cómo obtiene la autoridad información del verdadero beneficiario? ¿Cómo solicita el SAT la información? Y algo bien interesante, fíjense que llegan las auditorías, llegan las revisiones
Y los datos del beneficiario controlador, aquí hay dos temas bien interesantes. Algunos de mis compañeros fiscales dicen, no, es que la autoridad te debe de pedir los datos para que tú los entregues y cumplas las reglas que señala en miscelánea y dice, tienes tantos días para entregar la información. Pero en la práctica hemos visto lo contrario. La autoridad llega, levanta, hace la auditoría y no encuentra en contabilidad los datos del beneficiario controlador. Eso viene en el 28 de código y dice el 28 de código que forman parte de la contabilidad los datos del beneficiario controlador. Cuando la autoridad no los identifica, pasa la autoridad y al final te llega en la liquidación que tienes una falta porque no tenías esos datos en la contabilidad. Y las multas, las va a platicar ahorita Sayuri, tenemos por no tener la información, por no tenerla actualizada o por simplemente no tener nada de información. Entonces, también son tres momentos diferentes en las multas. Y multas que van desde los 2 millones de pesos, desde 500,000 pesos por ausencia de información por no tener actualizada, a 2 millones de pesos por cada beneficio contado que ya les platicará la licenciada Sayuri. ¿Es constitucional esto? Desgraciadamente la Suprema Corte había señalado que sí. Vienen cambios diferentes, vienen cambios diferentes. Vamos a entrar en un mundo diferente en materia fiscal. Estamos preparando una plática sobre qué expectativas nos vienen en materia fiscal con esta reforma que se aparece. ¿Sí? Entonces, al final, amigos, platicaremos de algunas recomendaciones. Voy a darle entrada adelante, por favor, al licenciado Pedro Ángel, para que nos platiques, Pedro, a grandes rasgos, a nuestros amigos que nos acompañan, que son accionistas, que son representantes legales de empresas, que tienen una situación con un crédito fiscal o que simplemente sí forman parte de la empresa, pero su participación es pequeña, grande, mediana dentro de las disposiciones y son obligados solidarios, Pedro, de cumplir con un crédito fiscal que le determinaron a una persona moral y que ellos simplemente forman parte conexa de la misma, ¿no? ¿Y por qué, Pedro, está en boga este asunto que solamente en un nivel muy... Acuérdense que la autoridad empieza a trabajar en los niveles muy altos de ingreso y va bajando a los diferentes niveles de ingreso de las empresas, pero y después nos aplica esta norma desde las figuras populares a las más pequeñas. ¿Y por qué está aplicando esto, Pedro? Bienvenido, Pedro. Platícanos qué es esto de la responsabilidad solidaria. Muchas gracias, maestro Raúl. Muy buenos días a todos, comunidad. Pues bueno, vamos a empezar con el tema. Y bueno, justo lo que nos comentaba el maestro Raúl, pues es muy importante porque hay que tener un contexto, sobre todo ahorita que el SAT ha impulsado mucho el aumento y mejora de sus actos de fiscalización, pues eso ha tenido que haya muchos créditos fiscales, que haya mucha cobranza de estos créditos fiscales, presionando mucho a los grandes contribuyentes como las personas morales, en este caso a las empresas. Y esto ha tenido muchas implicaciones en los socios, accionistas y representantes legales de estas empresas. ¿Por qué? Porque estos miembros de las empresas, de las personas morales, pues se vuelven responsables solidarios de estos adeudos que tienen las empresas. Entonces, además, esto escala porque no solo implica a veces el patrimonio de estos socios, accionistas o representantes legales, sino que también impacta incluso en su libertad porque a veces se pueden convertir en delitos fiscales. Y también, como comentamos, podemos hablar un poco del beneficiario controlador. Y esto ha surgido más que todo porque se han implementado medidas para combatir la evasión fiscal. Entonces, lo que está haciendo la autoridad es, pues para lograr justamente detectar estas operaciones complejas, lo que hace es obligar ahora a los contribuyentes, obligar a las personas morales, a las empresas, a identificar a sus principales beneficiarios controladores. Y pues bueno, esto es lo que ha tenido repercusiones y son las razones por las cuales ahora los contribuyentes tenemos que tener cuidado y pues implementar más que todo mecanismos internos para prevenirnos ante estas implicaciones y pues dar cumplimiento correcto a nuestras obligaciones fiscales. Y pues debemos de tener en cuenta que esto no solo va a impactar en las personas morales, sino que incluso va a escalar a los contratos que nosotros llevamos como empresarios, en fideicomisos, en la asociación en participación, como vamos a ver a lo largo del curso. Siguiente, por favor. Y bueno, vamos a hablar de la responsabilidad solidaria en materia fiscal. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué es esta responsabilidad solidaria en materia fiscal? Pues nosotros tenemos que tener en cuenta que en el ámbito legal, lo que va a significar la responsabilidad
es lo que básicamente va a definir al obligado que tiene que cumplir con una obligación. Y si esto lo trasladamos al área fiscal, lo podemos traducir con la parte del pago de las contribuciones. ¿Quién va a tener la responsabilidad de pagar las contribuciones que le hayan determinado? En este caso, obviamente, por regla general, lo que nosotros pensaríamos es que si determinan un crédito fiscal a una empresa, pues quien va a estar directamente obligada a pagar este crédito, pues es solamente la empresa. Pero vamos a ver que por disposición de ley o incluso por voluntad propia de otras personas, va a haber ocasiones en las que va a haber algunas obligaciones que estaban a cargo de una persona, pero que ahora deben ser cumplidas por otras, por un tercero. Y esto en el ámbito fiscal, como les comento, pues se traduce a que, por ejemplo, si un contribuyente tiene un adeudo fiscal, pues va a haber supuestos en los que ahora ese crédito fiscal va a tener que ser pagado por otra persona. Y pues esta última persona, pues obviamente va a tener que intervenir su patrimonio para lograr pagar el crédito que tenía eh, esta persona que debía originalmente al fisco, ¿no? Ahora bien, esta responsabilidad solidaria la establece el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación a través de 19 fracciones que establece todos los sujetos y supuestos en los cuales se actualiza este tipo de responsabilidad, pero hay unas de suma importancia en torno a los socios, a los accionistas y a los representantes legales de las personas morales, de las empresas. ¿Qué tienen que tener mucho en cuenta? En el curso vamos a mencionar mucho la palabra persona moral. ¿Y a qué nos referimos con persona moral? Pues prácticamente cualquier sociedad mercantil como una empresa, cualquier sociedad civil como un despacho, cualquier asociación civil, instituciones de crédito incluso, e incluso para efectos fiscales algunos contratos como la asociación en participación, como lo vamos a ver a lo largo del curso. Entonces, esta responsabilidad de la que vamos a hablar no solo va a impactar en nosotros, en los principales miembros de una empresa, en la empresa, sino que también va a escalar incluso a otras figuras jurídicas en nuestros negocios mercantiles. Siguiente, por favor. Y bueno, la responsabilidad en el pago de obligaciones fiscales de las personas morales. Como les comenté, si a una persona moral, si a una empresa le determinan un crédito fiscal, pues el sujeto obligado directo a este pago de este crédito fiscal, pues va a ser la propia sociedad. ¿Por qué? Porque esta sociedad tiene una personalidad jurídica y un patrimonio propio que es distinto a la de sus miembros, a la de sus socios, a sus accionistas, sus representantes legales. Entonces, ¿esto qué genera? Que, por ejemplo, a una empresa, a una persona moral, no se le pueda cobrar por las deudas personales que tengan sus socios, sus accionistas o sus representantes legales. Pero a su vez, por el contrario, a estos socios, accionistas y representantes legales no se les puede cobrar por los adeudos que tenga la empresa por sí sola. Entonces, por regla general, cuando una persona moral tiene un adeudo fiscal, pues este debe ser únicamente cubierto con el patrimonio de la empresa, con el mismo patrimonio de la empresa, no con la de sus socios, accionistas y representantes legales. Entonces, la regla general es que cuando, por ejemplo, le determinan un crédito fiscal a una empresa y ella no logra pagar la totalidad de este adeudo fiscal, lo que se va a generar por regla general es que se cancele, que la autoridad cancele este crédito fiscal. ¿Por qué? Porque la empresa ya no tenía patrimonio para cubrir este crédito fiscal, ¿no? Entonces, esta va a ser la regla general, que si una empresa no tiene todo el dinero para cubrir un crédito fiscal que le determina la autoridad fiscal, se va a cancelar porque ya no tiene más patrimonio para cubrirlo. Siguiente, por favor. Y sin embargo, Pedro, qué bueno que tocas ese súper tema, ¿no? La regla general es una regla específica, sin embargo, hemos visto casos en el despacho que hemos tenido que ir a defender, en el sentido de que de pronto a un accionista le quieren cobrar por un adeudo, aunque la regla general lo señale en forma contraria, ¿no? Le congelan sus cuentas bancarias, todo. Pero además ha habido empresas de las que hablábamos hace rato que se dedican a la cobranza, que se presentan ante la persona moral porque identifican que esa persona es accionista o tiene alguna relación de trabajo con esa empresa y le quieren cobrar a la empresa a nombre de la persona física, ¿no? Que son totalmente violaciones aberrantes, pero los despachos de cobranza se dedican a eso, ¿no? Y entonces, Pedro, esa regla general tiene excepciones para que la autoridad pueda entrar a pesar de que la regla general diga que no. Sí, efectivamente hay una excepción y es justamente la actualización de esta responsabilidad solidaria que tienen los socios accionistas
y representantes legales de las empresas, incluso como vamos a ver, los liquidadores y síndicos también. ¿Cuándo se van a volver responsables solidarios estas personas respecto a los créditos fiscales que tengan estas empresas? Pues bueno, van a tener que ocurrir simultáneamente dos supuestos en torno a la sociedad, en torno a la empresa. Uno es lo que les he comentado un poco, que esta empresa sea insolvente económicamente con su propio patrimonio para cubrir el adeudo fiscal. Y segundo, que esta sociedad haya incurrido en alguna de las irregularidades determinadas en el artículo 26, fracción décima del Código Fiscal de la Federación. ¿Cuáles son estas irregularidades? Una es que esta empresa no haya solicitado suscripción en el RFC, otra es que cambie su domicilio sin presentar aviso en dos supuestos. Uno es que lo haga después de que le haya notificado el inicio de una auditoría y antes de que le notifiquen la resolución de la auditoría. Y el otro supuesto es que lo haga después de que le haya notificado un crédito fiscal y antes de que lo haya pagado. Otra irregularidad es que no lleve su contabilidad, la oculte o la destruya. Otro es que desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal sin presentar el aviso que corresponde. Otro es que no se localice en el domicilio fiscal que haya registrado en el RFC. Otra es que omita enterar a las autoridades fiscales en los plazos que establece la ley las cantidades que por concepto de contribuciones haya retenido o recaudado. Y por último, estos tres supuestos, uno es que la empresa sea considerada un EFO, es decir, que emite comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes o simuladas. Otro es que sea por otra parte un EDO, es decir, ahora sí que la parte consecuente, que le dé efectos fiscales a estos comprobantes, a estos CFDIs que amparan estas operaciones inexistentes o simuladas y que pues al final lo use para simular prácticamente deducciones y bajar su base gravable, ¿no? Y finalmente, que se considere que es una empresa que transmite pérdidas de forma indebida, pérdidas fiscales. Entonces, ¿qué pasa? Si se actualiza alguna de estas irregularidades en la empresa y además es insolvente para pagar un crédito que le ha determinado la autoridad fiscal, se va a actualizar la responsabilidad solidaria de los socios, accionistas y representantes legales de la misma. Siguiente, por favor. Y sí, pero como tú señalas, estamos hablando de temas fiscales, no los simples temas fiscales que a veces platicamos, ¿no? De que hago el cálculo, hago la deducción, la suma, las deducciones, el resultado fiscal. No. Estamos hablando de situaciones verdaderamente complicadas en la vida fiscal de las empresas. Cuando llegan a este momento las empresas, nos encontramos prácticamente, ¿no, Pedro? Que prácticamente con esa relación que tú das del 26, pues prácticamente todos los supuestos del 17H bis, ¿no? Técnicamente, ¿por qué te cancelo sellos digitales? ¿Por qué te suspendo sellos digitales? Porque yo voy caminando para allá, la autoridad va caminando para allá. Entonces, yo voy a ir por el crédito siempre y cuando los supuestos que yo tenía de la regla general, tú hayas incumplido algunos de estos y la autoridad, casi como una cláusula habilitante, se da elementos para ir a cobrarle al obligado solidario. Pero ya platicaremos cuando ese obligado solidario no tenga recursos para pagar, ¿no? ¿Qué viene? ¿Qué pasa, no? Oye, Pedro, y entonces, esa responsabilidad solidaria de los socios accionistas en una persona moral, ¿qué implica, Pedro? ¿Qué implica? Claro, sí, aquí vamos a hablar específicamente de los socios y accionistas porque es distinta su responsabilidad a la de los representantes legales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Otra vez lo que les comenté. Estos socios y accionistas van a ser responsables de un adeudo que tenga su empresa cuando esta empresa sea insolvente económicamente para pagarlo con su propio patrimonio y cuando haya incurrido en alguna de las irregularidades que les comenté del artículo 26, fracción décima del Código Fiscal de la Federación. Ahora, algo muy importante, esta responsabilidad de los socios y accionistas no aplica para todos, solo aplica para los que tienen control efectivo sobre la persona moral, sobre la empresa. ¿Quién tiene control efectivo sobre una persona moral? ¿Qué socio accionista tiene este control efectivo? Uno es quien impone decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes. Otro es quien nombra o destituye a la mayoría de consejeros, administradores o sus equivalentes en la persona moral. Otro es que mantenga la titularidad que le permita ejercer el voto respecto a más del 50% del capital social. Y por último, que dirija la administración, estrategia o principales políticas de la persona moral. Ahora bien, aquí muchos empresarios de aquí sabrán que a veces los socios accionistas también pueden ser otras empresas a su vez. Bueno, aquí el código no nos limita si esa responsabilidad no se va a actualizar. Entonces, estas personas morales que también sean socios accionistas también van a tener una responsabilidad solidaria respecto de las empresas de las que sean socios y accionistas. Siguiente, por favor. Y Pedro, fíjate que yo te quiero interrumpir ahí porque
Fíjate que aquí es donde se une el tema del verdadero beneficiario, porque la autoridad fiscal obtiene información del verdadero beneficiario a través del notario público cuando conformas la empresa de origen. Tú le das datos al notario. El notario le da los datos al SAT y en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, la autoridad tiene una base de datos de información para confirmar de dónde salió el verdadero beneficiario, de dónde salió el obligado solidario, y entonces la autoridad dice, yo voy a ir a cobrarle a este porque cuando me dio datos de verdadero beneficiario, me indicó su información y datos. Y además las voy a obtener de la contabilidad. Fíjense cómo estamos amarrando las situaciones. Y ahorita, Pedro, pues lo delicado de esta información, muchos de mis compañeros abogados que no son corporativos, ni son fiscales, ni fiscalistas, desconocen todos estos elementos y estamos poniendo en riesgo a las empresas. Cuando atendemos muchos asuntos, ahorita creo que la mayor carga de trabajo que tenemos en el despacho está orientada a este tipo de empresas porque la situación se ha estado complicando, ¿no? Entonces, Pedro, eso que tú señalas bien específico, ¿no? A ver, la, la responsabilidad solidaria del socio y el accionista es representante a la del representante legal, como también lo es a los que son directores generales y o administradores únicos de las empresas, ¿no, Pedro? Efectivamente, va a ser distinta y por ello aquí los socios y accionistas, ellos van a ser responsables solidarios por las contribuciones que se causen en la empresa al momento en que ellos eran socios y accionistas. Es decir, si ellos fueron accionistas de 2018 a 2020 de una empresa, ya salen en 2021, ya en 2021 ya no son socios accionistas. Y luego llega el SAT y le determina a esta empresa un crédito en 2024 por un ejercicio del 2019, es decir, cuando ellos eran socios y accionistas, aunque ya no sean socios y accionistas ahorita, ellos son responsables solidarios por esa contribución, porque al momento en que se causó, ellos eran socios y accionistas en ese momento. Entonces, eso es muy importante respecto a la responsabilidad que tienen cuando son socios accionistas, respecto a las contribuciones que se van a causar al momento. Ahora bien, van a ser responsables solo respecto a la parte del interés fiscal, respecto a la parte del crédito fiscal, que no logre ser cubierto con el patrimonio de la propia sociedad. ¿Y qué va a tener como límite su responsabilidad? Porque hay un límite en la responsabilidad de los socios accionistas, y es la participación que tenían en el capital social de la empresa. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues esto lo voy a responder con otra pregunta, en el sentido de cómo se calcula el monto que debe pagar el socio accionista por ser responsable solidario de una empresa que tiene un crédito fiscal. Pues lo que va a pasar es básicamente es que se va a multiplicar el porcentaje de la participación que haya tenido en el capital social de la empresa con el monto restante de la deuda fiscal que la sociedad, que la empresa no logró cubrir con su propio patrimonio. Y vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que una empresa tiene una deuda fiscal por 10 millones de pesos y solo logra pagar con su propio patrimonio 9 millones. Entonces, falta 1 millón por pagar. Aquí se actualiza que la empresa es insolvente para cubrir la totalidad del crédito. Y por otra parte, imaginemos que esta empresa además incurrió en alguna irregularidad del artículo 26, fracción décima del Código Fiscal de la Federación. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues los socios que tengan control efectivo van a ser ahora responsables solidarios. Imaginemos que hay un socio que tiene el 60% del capital social. Entonces, lo que va a pasar es que el socio va a ser responsable por el 60% del monto que no logró cubrir la sociedad con su propio patrimonio. En el ejemplo que les comento, es 600,000 pesos. Entonces, así se calcula la responsabilidad y el límite de estos socios accionistas. Siguiente, por favor. Y fíjate, Pedro, que a los que son ya somos más maduritos en este tema, en edad, hasta hace algunos años, antes de esta reforma, se aplicaba la responsabilidad por el monto aportado. O sea, si yo aportaba 600,000 pesos, pues era 600,000 pesos. Pero la modificación se fue a los porcentajes, entonces se actualiza, ¿no? Pero entonces hay todo un tema muy interesante en estos temas que lo vemos todos los días con el obligado solidario, ¿no? O sea, no es tan fácil. Todavía hay gente que se quedó en esos temas, pero no, las cosas han cambiado, ¿no? Entonces, por eso cuando les hacemos constantemente, nosotros tenemos mucha relación con muchos
empresas en el sentido de que, a ver, por eso te reviso tus actas de asamblea, por eso te reviso tu acta constitutiva, por eso te sugiero que las cambies, por eso te modificamos tus actas, por eso las llevamos ante fedatario, por eso las revisamos, ¿no? Entonces, ese servicio que hacemos en el sentido ya en la parte práctica, sin ser parte del tema, es importantísimo porque, como dice, la autoridad llega y dice, a ver, usted dejó de ser socio cuando, ¿no? Pero usted era socio en esto. Oye, pero no han cambiado el acta, pues usted sigue siendo socio, ¿sí? Entonces, esa responsabilidad, Pedro, está en algunas tesis, ¿no? Muy interesantes, ¿no? Sí, efectivamente, esta tesis justamente nos habla de lo que comentaste, de que básicamente no es por la aportación económica que tú hayas hecho para obtener estas acciones, sino que se refiere al porcentaje. Entonces, esto sí ya está muy especificado por criterios judiciales incluso, entonces hay que tener mucho cuidado con esta responsabilidad. Siguiente, por favor. Igual, esta tesis habla exactamente de lo mismo, que no es respecto a la aportación económica, sino al porcentaje que tenía en el capital social. Siguiente, por favor. Y bueno, esta tesis nos habla simplemente de lo que les comenté también, que solo aplica esta responsabilidad de los socios y accionistas si tenían el control efectivo sobre la persona moral. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora vamos a hablar de la responsabilidad solidaria, pero de los representantes legales, que aquí tenemos que tener en cuenta algo. Representantes legales va a ser cualquiera sea el nombre que les designen en la empresa, porque en la empresa luego les ponen director general, gerente general, administrador, no importa. Aquí el código, aquí la autoridad los va a considerar a todos como representantes legales. Entonces, estos representantes legales van a ser responsables de la sociedad, otra vez como les he comentado. Cuando la empresa sea insolvente para cubrir con su patrimonio la totalidad del crédito que le ha determinado el SAT, y por otra parte, cuando esta empresa haya incurrido en alguna de las irregularidades que les he comentado, es decir, que no solicite suscripción del RFC, que sea un EFO, que sea un EDO, que no tenga contabilidad, etcétera, ¿no? Ahora bien, igual que los socios accionistas, estos representantes legales solo van a ser responsables por las contribuciones que se causaron al momento en que tenían este puesto, que tenían esta gestión. Y igual, solo respecto a la parte del crédito que no logre ser cubierto con el patrimonio de la sociedad. Ahora bien, la parte importante de los representantes legales, ellos no tienen como límite algo como los socios y accionistas, sino que su responsabilidad es ilimitada, responden con todo su patrimonio. Entonces, aquí el SAT se va a ir con la totalidad del patrimonio que tengan estos representantes legales para lograr cubrir la parte del crédito que no logra ser cubierta con la parte de la empresa de la que fueron parte estos representantes legales. Siguiente, por favor. Y básicamente es lo que les comenté, la tesis habla de esto, de que su responsabilidad de los representantes legales es ilimitada y no tiene como límite la de los socios y accionistas. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y bueno, vamos a pasar a la parte de cómo la autoridad va a cobrarle a estos responsables solidarios. Esta naturaleza jurídica de esta responsabilidad que tienen estos socios, accionistas y representantes legales se le nombra subsidiaria. ¿Y esto qué significa? Significa que la autoridad fiscal no tiene la facultad de acudir directamente con estos socios, accionistas y representantes legales a cobrarles directamente por el crédito que tenga su empresa, sino que primeramente se deben de cumplir ciertos pasos. El primero que debe hacer la autoridad fiscal es irle a cobrar directamente a la empresa mediante el procedimiento administrativo de ejecución, que es básicamente la facultad que tiene la autoridad fiscal para irle a cobrar a los contribuyentes. Entonces, primero la autoridad debe hacer esto, para luego ella misma determinar la insolvencia económica de esta empresa, de esta persona moral, y además asegurarse de que incurrió en alguna irregularidad del artículo 26, fracción décima del Código Fiscal de la Federación. Si la autoridad no lleva a cabo ninguno de estos pasos, no puede ir a cobrarle a estos socios, accionistas y representantes legales. Y esto es muy importante porque en la realidad lo que ocurre es que la autoridad fiscal se salta estos pasos y va por estos socios accionistas a asustarlos, va con los representantes legales a asustarlos, va a cobrarles y pues estas personas obviamente pagan por el miedo que tienen de las repercusiones que van a tener, ¿no? Pero en realidad aquí el SAT antes debía de determinar por sí misma la insolvencia de la empresa para pagar el crédito fiscal y además asegurarse de que había incurrido en alguna irregularidad que les comenté, porque si no, no se actualiza esta responsabilidad solidaria. Siguiente, por favor. Sí, y esos casos, Pedro, los hemos llevado mucho en el despacho porque hemos tenido muchos casos al respecto, incluso de personas que dejaron de ser socios hace muchos años y,
y la autoridad nos dice, pues yo no tengo el acta, ¿no? Pues cómo no, si te la aportaron. Oye, primero hiciste la gestión de cobro directo, pues no tenemos elementos, no hay nada en el expediente. Entonces vamos a la nulidad y normalmente esos procedimientos los ganamos porque la autoridad se salta estos pasos en aras de obtener un ingreso. Nos han comentado y desconocemos si sea cierto que la autoridad concede muchos de estos créditos a empresas privadas, ¿no? A terceros. Entonces van y son despachos que van y hacen la gestión de cobro, pero violando todas sus etapas, ¿no? Claro, cuando ya llega, pero entre lo que son peras o son manzanas, a la persona ya le embargaron, a la persona le embargaron sus cuentas, a la persona le quitaron sus bienes, y entonces tenemos que entrar en un procedimiento muy diferente. Estos son temas, como les comento, ya muy específicos de otro nivel en el despacho, pero que sí tenemos constantes, ¿no? Tenemos incluso ya platicar a Pedro, por ejemplo, de obligados solidarios en que hubo robo de identidad, ¿no? En la persona de robaron la identidad. O el socio siempre estuvo en el domicilio, siempre la autoridad nunca fue al domicilio y le aplicó el procedimiento de administrativo de ejecución para hacerlo obligado solidario, cuando él ni siquiera cumplía los requisitos de ser obligado solidario, ¿no? Como les decía Pedro, no tenía ciertos montos, no tenía ciertas características, la empresa se contaba en el domicilio, demostramos que estaba en el domicilio, demostramos que tenía todos los elementos, y entonces ahí hay una serie de problemas. Bueno, pero la autoridad hace su trabajo. Yo no sé qué nos espera con los nuevos procedimientos administrativos que vienen en materia administrativa como en materia de amparo ante este tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que nos espera un largo camino muy, muy difícil en el que vamos a tener que actuar. Por eso tenemos que hacer en este momento un blindaje más fuerte de nuestras actas de asamblea, de nuestras actas constitutivas, de nuestros registros contables y sobre todo de cuando tengamos que tener una garantía de un crédito fiscal determinado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, Pedro? Por qué esa autoridad hace esa función coactiva, ¿sí? Para exigir el pago y en qué caso lo hace? Sí, pues bueno, aquí básicamente es lo que ya les comenté, que la autoridad debe de llevar a cabo esta gestión de cobro, determinar la insolvencia de la empresa y asegurarse que incurra en alguna irregularidad para finalmente actualizar la responsabilidad solidaria. Siguiente, por favor. Esta tesis nos habla exactamente de lo que les acabo de comentar. Siguiente, por favor. Bueno, recuerden que este material lo van a tener a su disposición, entonces por eso les dejamos aquí estas tesis que van a poder consultar. Y bueno, por último, de una tesis que estaba por ahí, simplemente tener en cuenta que esta facultad de que se determine la insolvencia económica es exclusivamente de la autoridad fiscal. La autoridad fiscal no puede ir contigo, no puede ir con un representante legal y decirle, oye, págame el crédito que tiene tu empresa y si no quieres pagármelo, demuéstrame que no es insolvente tu empresa. No, el SAT no puede hacer esto. Quien tiene que hacer la labor de determinar esta insolvencia para que se actualice la responsabilidad solidaria es exclusivamente la autoridad fiscal, ¿ok? Siguiente, por favor. Este tema también no es tan relevante en este momento. Vamos al siguiente, que es la parte de liquidadores y síndicos. Siguiente, por favor. Y bueno, justamente esta parte de liquidadores y síndicos. Los liquidadores y síndicos son básicamente los representantes legales de una empresa cuando esta empresa está en procesos de liquidación o de concurso de mercantil de quiebra. Y es muy importante porque estos liquidadores y síndicos van a ser responsables solidarios de las contribuciones que tenga la empresa y además por las que se causen durante su gestión como liquidadores y síndicos. ¿Cuáles van a ser las características de esta responsabilidad solidaria de los liquidadores y síndicos? Mucho ojo, porque aquí la ley es muy poco inexacta y permite que prácticamente la autoridad tenga básicamente que pueda actuar de forma discrecional contra estos liquidadores y síndicos. ¿Por qué? Porque la norma no nos establece un impedimento normativo de la responsabilidad de estos liquidadores y síndicos. Entonces no hay algo que los exima o los limite de si se actualizó un supuesto para que sean responsables solidarios, no. O sea, básicamente aquí estos liquidadores y síndicos son responsables solidarios de forma total con esta empresa. Y algo importante es que son, al no haber límite, pues son básicamente responsables por todo tipo de contribuciones que causó la empresa. Incluso son responsables solidarios por las que se causaron antes de que fueran nombrados de ser liquidadores y síndicos. Y pues además, por obvias razones, por las que se generaron al momento de que ellos eran estos liquidadores o síndicos, ¿no? Ahora bien,
algo importante también respecto a los liquidadores y síndicos. Ellos también responden de forma ilimitada, al igual que los representantes legales. Entonces, si un día los invitan a ser liquidadores o síndicos, tengan mucho cuidado porque asumen una carga y una responsabilidad fiscal demasiado importante. Siguiente, por favor. Sí, pero, y fíjate que como tú lo comentas, pero el obligado solidario no se queda en las figuras tradicionales que conocemos en materia corporativa, ¿no? En la sociedad anónima, que vamos al notario, porque también hay figuras fiscales que no necesariamente tienen que pasar por un notario o un fedatario público, y o le venden a nuestros amigos, les venden, no, no, vete a un fideicomiso, ¿no? Pero no le explican las características del fideicomiso, o le dicen, no, nada más firmamos un contrato de acción en participación, pero la persona desconocida del tema, si no tiene un fiscalista atrás, pues hace alguna situación que es muy duras. ¿Qué pasa, Pedro, con esas empresas, con esas figuras que marca la ley de el Código Fiscal en materia de obligado solidario, y también que lo marca la misma ley en estas figuras? ¿Qué pasa con esas figuras que no son eminentemente constituidas por un notario, pero que sin embargo, para efectos de la materia fiscal, siguen teniendo las mismas características, ¿no? Por ejemplo, de esta asociación de participación. Sí, siguiente, por favor. Bueno, la asociación en participación, para quienes no la conozcan, que aquí muchos empresarios la conocerán porque se utiliza mucho para negocios y actividades empresariales. Básicamente, la asociación en participación es un contrato donde muchas personas se unen para realizar un negocio. Es decir, imaginemos que tres personas se unen para hacer un proyecto inmobiliario. Una aporta dinero, otra aporta un terreno, otra aporta mano de obra, y todas participan en las pérdidas y utilidades que se va a generar a partir de esta negociación. ¿Qué es lo importante de esta asociación en participación? Que esta asociación en participación para efectos fiscales es prácticamente equivalente a una persona moral, es prácticamente equivalente a una empresa, debe cumplir con las mismas obligaciones. Entonces, siguiente, por favor. Básicamente, lo que pasa es que hay una responsabilidad solidaria en esta asociación en participación respecto a las actividades que se causen a partir de estas actividades empresariales que se hagan en el contrato. Entonces, ¿qué pasa? Si se generan contribuciones y no se logra pagar con este patrimonio que se genere de la asociación en participación, los asociantes de este contrato van a ser responsables solidarios por el monto que no se logre cubrir con este patrimonio de la asociación en participación. Es decir, en el ejemplo que les comenté, si la persona que aportó el dinero para el proyecto inmobiliario, este, pues aportó, digamos, 1 millón de pesos, pues él es responsable solidario respecto a los créditos que se le pudieran generar por las contribuciones que se causan, ¿no? Y además, su límite de responsabilidad va a ser justamente esta aportación que hayan hecho a la asociación en participación. Entonces aquí sí hay un límite más definido y un poco menos agresivo que las otras figuras jurídicas. Ahora bien, como les comenté, como esta acción en participación tiene que cumplir con sus obligaciones fiscales prácticamente de forma igual que una empresa, pues también puede incurrir en alguna irregularidad de las que les comenté. Entonces, aquí la responsabilidad solidaria de estos asociantes solo se va a actualizar si esta asociación en participación cae en alguna de estas irregularidades. E igual si esta asociación en participación pues se vuelve insolvente con su patrimonio para cubrirla. Siguiente, por favor. Ahora bien, en los fideicomisos, que también es un contrato que seguramente conocen muchos empresarios aquí, aquí lo importante es que si ustedes son parte de un fideicomiso, deben de saber que hay obligaciones fiscales que debe de cumplir la fiduciaria. La fiduciaria, es decir, a quien le hayan aportado los bienes para que los administre y cumpla con el fin lícito del contrato, ¿no? Esta fiduciaria, que puede ser, que siempre va a ser prácticamente casi siempre un banco, debe determinar el resultado pérdida fiscal de las actividades que se realicen en el fideicomiso, efectuar pagos provisionales, incluso solicitar la inscripción del fideicomiso en el RFC. ¿Qué es lo importante de los fideicomisos que se deben de llevar? Que si ustedes son parte de un fideicomiso y actúan como fideicomitentes, es decir, como quienes aportan los bienes para que se logre lo que se quiere con el contrato, o si son fideicomisarios, es decir, son los beneficiarios de este contrato, deben de saber que son responsables por las obligaciones que incumple la fiduciaria. Entonces es básicamente eso, que tengan mucho cuidado de que deben de vigilar que la fiduciaria cumpla con sus obligaciones. Siguiente, por favor. Y bueno, finalmente, otras dos responsabilidades muy chiquitas a tener en cuenta antes de pasar a beneficiar al controlador. Siguiente, por favor.
Una es en torno a la e-firma. Deben de tener mucho cuidado con el uso de la e-firma que se le da de la empresa de la que ustedes sean parte. ¿Por qué? Porque se presume que los documentos digitales que contienen la firma de la persona moral, se presume que fueron presentados por su administrador único, por su presidente del consejo de administración o por prácticamente los representantes legales, que puede ser el director general, la gerencia general, la administración. Entonces deben de tener mucho cuidado con el uso que se le da a la e-firma de su empresa, porque si esta e-firma se usa de forma indebida y hace que pues incurra en un delito, yo qué sé, o en un incumplimiento de una obligación fiscal, pues se va a considerar que ustedes como representantes legales fueron los responsables del uso de esta e-firma y pues les van a poder imputar estas obligaciones que tal vez no se cumplieron. Siguiente, por favor. Y finalmente, por delitos fiscales. Debemos recordar que las personas morales, las empresas, son susceptibles a realizar delitos fiscales. Entonces, ustedes como personas físicas de una empresa, al ser socios o accionistas, al ser representantes legales, son susceptibles de que si la empresa comete este error y se actualiza un delito fiscal, la autoridad va a ir a perseguirlos a ustedes por la vía penal también, como personas físicas. Siguiente, por favor. Y pues es básicamente, si una empresa lleva a cabo, no sé, el delito de defraudación fiscal por un error, pues básicamente estos representantes legales, estos socios accionistas también van a poder tener responsabilidad penal. Y pues obviamente estas personas físicas son sancionadas con penas de prisión. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la responsabilidad que asumen y pues evitar que sus empresas cometan estos delitos, obviamente teniendo un gobierno corporativo, mecanismos de control internos con los cuales demos cumplimiento adecuado a las obligaciones fiscales que tenemos como contribuyentes. Siguiente, por favor. Y bueno, yo ya le voy a ceder aquí la palabra a la contadora Sayuri, que nos va a hablar ahora de otro tema del beneficiario controlador, que está un poco relacionado, pero implica otro tipo de obligación. Así es, Pedro. Y bueno, pues técnicamente, como observan amigos, tenemos un tema muy, muy complicado que se está dando en los sectores de accionistas, que la autoridad va y te cobra los créditos fiscales. Es una falta de experiencia en algunas empresas, de que creen que va a pasar el tiempo y ya no me van a cobrar el crédito fiscal. No, no, la autoridad tiene muchas figuras, pero ¿cómo llega la autoridad a ese obligado solidario, Pedro? Pues de muchas fuentes de información, ¿no? Ya si hacemos un resumen de recomendaciones a Yuri, pues hay que revisar las actas constitutivas, hay que revisar las actas de creación de la empresa, hay que ver si yo ya me salí y me dieron de baja en la empresa, hay que ver si la empresa no tiene créditos, hay que ver a quién contrata mi empresa. Esos de pronto servicios que damos a la empresa, hacerles los diagnósticos, pues a la hora que revisamos salen muchísimas cosas y entonces pues hay que corregir. Y entonces, cuando dice, pero yo, ok, yo soy el obligado solidario, pero porque yo estoy consciente que soy el obligado solidario, ¿no? Porque soy accionista. Pero ¿qué pasa cuando las empresas tienen a accionistas, pero que ellos no toman las decisiones? O tienen accionistas y que la autoridad llega y te revisa y te dice, oiga, ¿quién es el verdadero beneficiario de la empresa? ¿No, Sayuri? Entonces, por qué tenemos esa figura, Sayuri? ¿Cuáles son los orígenes de esta figura? Y que la tenemos realmente con muy poquitos años aquí en el país, pero que apenas está madurando para que la autoridad ingrese y ya la tenemos en algunas visitas, ¿no? Entonces, ¿qué hace la autoridad? ¿Por qué buscan el beneficiario controlador? Bienvenida. Muchas gracias, licenciado, y muchas gracias a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy. Y Tu pues sonido sí, está un poco podríamos... bajo, Sayuri. Ok. Una disculpa. ¿Ya me pueden escuchar mejor? Ya mejor, mejor. Ok, muchísimas gracias. Pues sí, podríamos entender o se piensa que este tema es nuevo, sin embargo, pues no, ya es un tema que ya vamos a hacer 2 años, que como tal, ya se integró
pues al Código Fiscal de la Federación. Pero ¿cómo empieza este tema o la parte de beneficiario controlador? Bueno, el Grupo de Acción Nacional Financiera Internacional, es decir, la GAFI, emite una serie de recomendaciones para los países para implementar medidas enfocadas a prevenir el uso indebido de las personas morales, estructuras jurídicas que pues se puedan usar para actividades ilícitas como el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Entre esas medidas también recomendó a los países asegurar la existencia de información precisa, adecuada y oportuna de los beneficiarios finales y las personas que ejercen en una última instancia el control de las personas morales o de las estructuras jurídicas. Y bueno, ¿para qué nos beneficia o con qué objetivo viene esta parte del verdadero beneficiario? Bueno, la primera es, entre muchas, disminuir el riesgo de vincularse con transacciones y operaciones con estas personas morales o estas figuras jurídicas que realizan estas actividades de procedencia ilícita o que van contra la ley. Porque al nosotros estarnos relacionando, como hace un momento lo dijimos, podemos estar contribuyendo a que estas actividades se den cada vez más o poder aumentar estas transacciones mediante estas figuras. También las autoridades pues se benefician de esta parte para que tengan la información con la finalidad de realizar investigaciones e intercambiar datos, ya no de manera solamente nacional, sino incluso internacional, y que, bueno, todas las autoridades que tengan interés en esta información la tengan en tiempo y forma y, bueno, puedan acceder de forma más sencilla a la información de los beneficiarios controladores de estas figuras jurídicas. La siguiente, por favor. Ok. También derivado pues de las pronunciaciones de la GAFI y de la OCDE, así como bajo petición del Grupo de los 20, esta figura se instala en México el 1 de enero del 2022, ya en el Código Fiscal de la Federación, en los artículos 22 ter al 32b quinquis. Y bueno, en el Código Fiscal se establecen una serie de obligaciones que las personas morales y estructuras jurídicas deben de tener con esta información que ellos van a recabar de estos beneficiarios controladores. Además, también se establece que, bueno, esta información va a ser parte de la contabilidad que, como nos los marca la norma, tendremos que conservar 5 años. Y bueno, esta también nos menciona que si la administración tributaria en cualquier momento nos lo requiere, nosotros la deberemos de tener completa y actualizada también. En caso de no cumplir tales obligaciones, también nos enuncia unas ciertas sanciones que más adelante las hablaremos. Y bueno, la figura de beneficiario controlador nace aquí en México con el objetivo de garantizar condiciones de igualdad y transparencia financiera y fiscal, como ya mencionamos, combatir el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la evasión fiscal, ya que, bueno, con su regulación es más posible rastrear las transacciones que regularmente cuando se hacen a través de cadenas de control o cadenas de beneficio, bueno, suelen ser operaciones complejas. Entonces, teniendo esta información, va a facilitar un poco al sistema ubicar a estas personas. Anteriormente en México, pues sí tenemos una figura similar, que es la ley antilavado. Sin embargo, bueno, esta va a tener una concepción muy diferente a la parte del beneficiario controlador, y también va a ser una obligación aparte, es decir, no porque ya cumplamos con las obligaciones de la ley antilavado, vamos a estar cumpliendo con la de beneficiario controlador, no. Es decir, son dos obligaciones diferentes. La siguiente, por favor. Ok, y bueno, ¿cómo vamos a poder identificar a nuestro beneficiario controlador? La siguiente. Gracias. Conforme al artículo 32b del Código Fiscal de la Federación, nos dice que vamos a entender o vamos a poder ubicar a nuestro beneficiario controlador de dos formas. Es decir, la primera por beneficios, es decir, vamos a ver quién obtiene directamente o por medio de otra u otras personas
mediante cualquier acto jurídico un beneficio derivado de su participación en una persona moral, un fideicomiso o cualquier otra figura u acto jurídico. También cuando en última instancia ejerza derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposiciones de un bien o servicio, o también en cuyo nombre se realice una transacción. Esto no importando si solamente su participación es de manera contingente. También, bueno, si lo vamos a poder detectar por medio del control y poder en las decisiones, es decir, que conste en algún documento que ejerza directa o indirectamente o de forma contingente el control de una persona moral, un fideicomiso o cualquier otra figura jurídica. Y bueno, se entiende que esta persona ejerce control por medio de la titularidad de valores, contrato o cualquier otro acto jurídico, cuando de forma directa o indirecta impone decisiones en asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o puede nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes. También, bueno, cuando mantiene la titularidad o los derechos que permiten ejercer su voto del más del 15% del capital social, o dirigir la administración estratégica o principales políticas de una persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica. En el caso del fideicomiso, el beneficiario controlador, pues van a ser todas las partes, las van a tener que tener todas las partes, porque pues vienen siendo partes relacionadas, entonces por lo cual pues deberemos de detectar en el fideicomiso a cada una de las personas físicas que responden a cada una de las partes de nuestro fideicomiso. Igualmente, si en nuestro contrato de fideicomiso consta alguna u otra persona, aunque sea de forma contingente, también se deberá de tomar como beneficiario controlador. Y bueno, en el caso de no encontrar o no detectar al 100% a nuestros beneficiarios controladores, ya sea por beneficio o por control y poder de decisiones, también nos dice el artículo 32B4 del Código Fiscal de la Federación que se va a tomar como el administrador único o el representante legal como el beneficiario controlador, o en caso de que la persona moral cuente con un consejo de administración u órgano equivalente, pues se van a tomar todos los miembros de este como beneficiarios controladores. La siguiente, por favor. Y efectivamente, Sayuri, fíjate que qué interesante, ¿no? Porque ¿dónde encontramos esos datos? Y entonces tenemos diferentes niveles para identificarlos, ¿no? Uno, Sí. como les comenta la contadora Sayuri, es hacia adentro, ¿no? Yo en mi misma empresa tengo que identificar. Dos, para identificarlo en materia fiscal, ¿no? Y fíjense, acá tenemos el beneficiario controlador, como bien le dice Sayuri. Estamos hablando del beneficiario controlador en materia fiscal. Tenemos el beneficiario controlador en materia de la ley de operaciones por recursos de procedencia ilícita, la llamada ley de lavado de dinero, pero también tenemos otra figura que más adelante va a platicar Sayuri, de cómo el notario te identifica, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos en el despacho cuando damos el servicio es hacer el trabajo de las tres autoridades para identificar el verdadero beneficiario porque tiene consecuencias legales muy fuertes, ¿no? Y las multas son muy fuertes, ¿no? Entonces, cómo identificas, dónde están los datos, Ayuri, de ese beneficiario? Sí, claro. Principalmente los documentos o las partes donde vamos a nosotros localizar en primera instancia a estos beneficiarios controladores van a ser en actas constitutivas, en actas de asamblea, donde se haya plasmado el ingreso, la salida de accionistas, así como los aumentos o disminución de capital, en los libros corporativos de registro de socios accionistas, igualmente donde se plasmaron los aumentos o disminuciones de capital, en las actas de transformación de persona moral, es decir, cuando hubo escisiones, fusiones, liquidaciones, en avisos del sistema electrónico de publicaciones de sociedades mercantiles de la Secretaría de Economía, inscripciones al registro público de la propiedad, al registro de comercio de la propiedad o cualquier otra documentación relativa
relevantes de las personas morales vinculadas a la propiedad, disfruto, use, derecho, capitales, activo, utilidad, socios, accionistas, domicilio fiscal, entre otros. Igualmente aquí incluimos a las figuras jurídicas como los contratos y entre otros, ¿no? La siguiente, por favor. Y qué bien en ese punto, Sayuri, para que recordemos a nuestros amigos. ¿Por qué la autoridad me dice entonces que yo debo de tener esos datos en la contabilidad? Porque de acuerdo al artículo 28 del Código Fiscal, la contabilidad no solamente son los registros contables, la contabilidad no solamente son los balances, estados de resultados, no. La contabilidad dice para efectos fiscales son, entre otros, los FDIs de las operaciones, los contratos de las operaciones, las actas constitutivas de la empresa, las modificaciones al capital social, todos los contratos que yo tuve con mis clientes. ¿Por qué? Porque es la mina de información. Viene una nueva etapa de conocimiento por parte de la autoridad. No nos estemos creyendo ahorita, porque yo veo a mis compañeros y dicen, no, ya pasó la etapa de las auditorías, Raúl, ya no hay etapas, ya no va a venir etapas de revisiones de gabinete. No, yo creo que viene una etapa muy fuerte de auditorías directas, de auditorías de revisión de gabinete, de auditorías electrónicas, y que van a repasar el esquema que tenemos básico ahorita de que las cartas de invitación, ¿sí? Los exhortos. Viene una etapa diferente. ¿Por qué? Porque la autoridad está madurando toda esta información, porque está buscando a dónde me voy a ir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a blindar las empresas para que tengamos en esa confianza. Porque ahorita, todas las auditorías que hemos atendido, uno de los elementos más importantes, Ayuri, que ha hecho la autoridad, los administradores locales y como los administradores, porque nos acercamos a ellos a la hora que estamos entregando información, están sumamente comprometidos en la revisión de los registros contables. Esa es una recomendación para todos los amigos. Si ustedes no tienen la contabilidad al día de sus empresas, estamos perdidos. Y además, otro elemento fundamental, considerar que la contabilidad a partir de 2014 para acá es electrónica. Y lo que les decía Pedro y Sayuri, hay que buscar las bases de datos donde vamos a guardar la información. Porque todavía llega el SAT y hemos ganado muchos juicios en ese sentido. Y es que la contabilidad no estaba en la empresa y no observé carpetas. Espérame. Tú mismo señalaste en el artículo 28 que la contabilidad era electrónica. Yo aquí estoy en la computadora y entrale a buscarle, ¿no? Pero es que no, pues, ese argumento lo hemos ganado, ¿no? Entonces, Sayuri, ya con esos elementos, ya tenemos contabilidad, ya sabemos qué elementos son, ¿sí? ¿Qué nos dice la miscelánea de quiénes están obligados a ser identificados, ¿sí? Como verdadero beneficiario? Sí, la miscelánea en la regla 2.8.1.21 nos dice que los que están obligados a recabar esta información van a ser las siguientes, ¿no? Las personas morales, en el caso de fideicomisos, como ya decíamos, van a ser todas las partes del fideicomiso, partes contratantes o integrantes en caso de que surja alguna otra figura jurídica. Terceros relacionados, incluyendo personas físicas extranjeras, y la parte que comentaba el licenciado, ¿no? Muy importante, los notarios, corredores o cualquier persona que intervenga en la formación o celebración de contratos o actos jurídicos por los cuales se constituye una persona moral o se celebra un fideicomiso o nazca cualquier otra figura jurídica. Así también las entidades financieras e integrantes del sistema financiero. Y aquí, como lo veíamos a partir del 2022, ya entra una nueva era en donde incluso las instituciones financieras ya están intercomunicadas con la autoridad fiscal y están obligadas a proporcionar la información que la autoridad requiera. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la información que en un momento les vamos a mencionar que vamos a tener que recabar, porque al final todas estas instituciones pueden hacer una compulsa
Y entonces, si yo no tengo la información actualizada, no la di bien, la di incorrecta o la di a medias, bueno, aquí cuando se compulse, se va a detectar eso, porque además ya tenemos sistemas informáticos, ya tenemos inteligencia artificial, ya tenemos muchas herramientas por las cuales puede darse esta compulsa más fácil, puede arrojar los datos incorrectos más rápido y pues nos vamos a enfrentar a sanciones económicas. Y bueno, ¿qué obligaciones tienen que cumplir en relación al beneficiario controlador estas entidades? Lo que ya decíamos, vamos a tener que obtener y conservar como parte de nuestra contabilidad la información fidedigna, completa y actualizada de cada uno de los beneficiarios controladores con los que nosotros tengamos relación. Es decir, si un fideicomiso tiene 20 beneficiarios controladores, vamos a tener que tener esos 20 expedientes. Asimismo, bueno, vamos a tener que nosotros internamente las empresas o las personas, figuras jurídicas, vamos a tener que tener procedimientos de control en los cuales nosotros determinemos para nosotros obtener esa información y también los mecanismos o la planeación interna que también nosotros vamos a tener que hacer para brindar esa información, mantenerla actualizada, porque así como va a ser obligación de nosotros solicitarla, va a ser nuestra obligación también brindarla a quien lo necesite. Y bueno, proporcionarla al SAT o a la administración tributaria cada vez que ésta nos lo requiera. La siguiente, por favor. Fíjate, Sayuri, que hemos tenido casos y me decían algunos clientes y los hemos estado viendo, en el que el cliente se ha acercado a nosotros y me dice, oye, Raúl, acabo de dar de alta a mi empresa, estoy sacando mis cuentas bancarias y el banco está exagerando en pedirme datos, ¿no? ¿Por qué? Porque la autoridad también está haciendo, identificando al cliente, el programa de identificando al cliente que hacen los bancos, que es muy parecido al de Venezuela, cuando aquellos en realidad son los que llevan a cabo esta tarea. Hace poco también tuvimos modificaciones al 115 de la ley de instrucciones de crédito, y en ese artículo, si ustedes van a sacar ahorita una cuenta bancaria, les van a ir a verificar el domicilio, ¿eh? Van a ver si es cierto que ustedes tienen. Le van a pedir todos los datos como si fuera el notario. Van a identificar a la persona moral. ¿Por qué? Porque la autoridad ha tenido más cuidado ahora con la cuestión de lavado de dinero y con la cuestión de creación de empresas fantasmas, ¿no? O empresas que aparan operaciones inusuales. Entonces, todos esos datos, Sayuri, del beneficiario controlador, no solamente lo están haciendo los bancos, no solamente lo está haciendo los notarios, sino que para nuestra materia es efectivamente importante esto que tú le señalas, ¿no? ¿Qué información debe de tener nuestro contribuyente para materia fiscal? Y que debemos de tener, digo, hemos estado haciendo muchos diagnósticos porque la situación ha estado muy complicada. Entonces nos espera, ¿qué les recomiendas? ¿Qué información deben tener nuestros amigos para esta nueva etapa en que nos encontramos? Sí, claro. Y también referente a lo que comentaba el licenciado Raúl, incluso en pandemia se creía que pues no iban a haber revisiones cuando aperturábamos una cuenta bancaria y las instituciones estuvieran pues haciendo videollamadas para verificar incluso el domicilio, ¿no? Entonces, esta parte no se acabó. Y bueno, ¿qué información deben de obtener y conservar y proporcionar estos sujetos obligados que ya mencionamos? La siguiente, por favor. Bueno, en la regla 2.8.1.22 nos dice una serie de documentos o datos que vamos a tener que nosotros tener en ese expediente de beneficiario controlador. Aquí se los dejamos en el material, sin embargo, les mencionamos algunos como el nombre y apellido completos, el alias, las claves de RFC, el CURP o nuestro equivalente, el domicilio particular, el domicilio fiscal, el grado de participación que tenemos en una persona moral, la descripción de la forma de participación o control, ya sea directa o indirecta que llevamos dentro de la persona moral o la figura jurídica a la que nosotros estemos o a la que esté ese beneficiario controlador y bueno, entre otros que como aquí puede ser detalle. La siguiente, por favor.
Asimismo, bueno, la regla 2.8.1.20 nos dice que aparte de esta información vamos a tener la obligación de obtener, conservar y proporcionar la información relativa a los porcentajes de participación de los beneficiarios en las cadenas de control y en las cadenas de titularidad. Ya vimos hace un momento que los beneficiarios se pueden identificar por cadenas de titularidad, es decir, por beneficios, como los accionistas que tengan actas o que estén ahí como ya puestos en estos documentos. Pero también va a haber otra parte que es la parte del control. En el caso de que no figuren como tal en un acta, pero sí sean administradores únicos o sean una parte importante o que toma decisiones dentro de la persona moral o la figura jurídica, vamos a tener que decir o vamos a tener que obtener la información de en qué momento de la titularidad o del beneficio está. Es decir, por ejemplo, tenemos una persona moral que tiene de accionistas a otras personas morales. Entonces ahí les van a preguntar como de a quién te voy a dar de beneficiario controlador si mis accionistas, por ejemplo, son personas morales. Pues yo necesito los verdaderos beneficiarios de esas personas morales, que son accionistas de tu persona moral. Entonces yo voy a tener que llegar hasta el último, hasta la persona física que ejerza control o beneficio de estas figuras. La siguiente, por favor. Okay. Conforme igual a la regla 2.8.1.23, como ya lo dijimos, los corredores, los notarios van a tener que igualmente recabar cuando celebren o haya formación de contratos, actos jurídicos o de la constitución de una persona moral. Algunos de estos datos que igual les ponemos aquí en el material, que los pueden leer más a detalle. Más adelante les vamos a explicar de forma gráfica un poco de cómo vienen estos formatos, pero bueno, van a pedir el nombre y apellido, igualmente los alias, fecha de nacimiento y en su caso que haya fecha de defunción, sexo, país de origen. También, bueno, van a conservar la parte de los importes de capital, cuánto tienen de participación, qué parte de la cadena de control forman por el tipo de participación, entre otros. La siguiente, por favor. Fíjate, Sayuri, que nos ha pasado algo y se lo comento para nuestros amigos que hacen aportaciones de capital y préstamos. Hay algunos notarios que ya hemos tenido que asistir a esas reuniones con ellos porque nuestros clientes nos llaman y tenemos la reunión ahí con los secretarios de los notarios. Y, por ejemplo, en una aportación de capital, y efectivamente la norma lo señala, dice, y demás disposiciones que puedan solicitar. Nos han solicitado no solamente que identifiquemos el acta de aportación de capital y la identificación de los aportantes y los domicilios, casi vuelven a hacer el mismo cuestionario, señorita, pero en dos notarios en las últimas reuniones de aportación de capital nos han pedido que le demostremos el origen del recurso de la aportación. Hemos tenido que llevar los estados de cuenta de la empresa que aportó el recurso y luego nos preguntan, ¿y de dónde salió este recurso? Pues salió de utilidad, salió de ventas, de traspaso. Esos elementos son los que vienen hacia adelante, ¿no? Porque ya los notarios están arrancando en eso, ¿no? Y dos, pues nos vuelven a pedir a ver si es cierto que usted, ¿qué declaró cuando constituyó la empresa? Soltero, casado, viudo, divorciado. Estos datitos, Sayuri, que tú vas a explicar ahorita, los estamos viendo a preguntar hasta en una aportación de capital, hasta en un préstamo. ¿Sí? Por ejemplo, este es un formato de cuando se constituye una persona moral, que en este caso el notario está entregando ya a las personas que van a constituir, que bueno, de una primera instancia ya pongan a su beneficiario controlador y en algunos de los datos que nos están preguntando, pues va a ser el nombre, el sexo, la de mi ciudad de origen, si es que tengo otra nacionalidad, cuál es, mi CUR, los datos de mi domicilio fiscal, los datos de mi domicilio particular, también mis datos de mi identificación que estoy presentando,
los datos de mi contacto, en el caso de si tengo concubina, bueno, primero mi estado civil, en caso de tener un concubinato o estoy casada, bajo qué régimen, porque esta persona pues ya pasa a ser parte relacionada conmigo y en todo caso, igualmente esta persona que forma parte o que es mi cónyuge, si yo, si mi persona moral está realizando pues temas ilícitos, pues esta persona también podría ser partícipe de esto. Entonces, ya están rastreando todas las partes relacionadas. La siguiente, por favor. Y bueno, datos adicionales también que el notario ya pone es que, bueno, él también tiene que investigar a los beneficiarios controladores y tiene que poner, bueno, en la persona que está realizando esta parte o el notario que está siendo responsable, la fecha en la que lo está haciendo, el nombre de todas las partes que formen la persona moral, el importe del capital, los importes de participación, el nombre del administrador único. Esta parte igualmente es muy importante porque este tipo de documentos igualmente cuando el notario se los da, les lee el fundamento del por qué se los está solicitando. Sí, entonces, Ayuri, fíjate que eso es muy interesante, ¿no? Porque ese espacio que le dejaron a los notarios y demás ha provocado esta situación, pero yo creo que la norma está abierta porque la autoridad ha declarado, incluso a nivel de la Corte, que son datos que no perjudican tu actividad como contribuyente, ¿no? Entonces, ese lo tenemos. Tenemos otro modelito, ¿no? Sayuri, en el sentido de que ya cuando tenemos que emitir unas cartas, en el sentido de que cómo pido la información, ¿no, Sayuri? Sí, la siguiente, por favor. Aquí igualmente en el material van a poder encontrar algunas cartas que nosotros, bueno, les recomendamos que podrían ser algún formato para que nosotros demos nuestra información de nuestro beneficiario controlador y asimismo nosotros podamos solicitarla. La siguiente, por favor. Aquí tenemos el primer ejemplo de cómo podemos solicitarle a nuestro cliente la información sobre su beneficiario controlador. Claro, tenemos primeramente que extenderle el fundamento, hacerle saber el por qué nosotros les estamos solicitando esa información, el nombre del beneficiario controlador en caso de que en primera instancia nosotros ya lo identifiquemos. En el caso de que no, hay que solicitarlo. La siguiente, por favor. Todos los datos que hace un momento ya nosotros les mencionábamos que nosotros debemos de tener en nuestro expediente, se los tenemos que solicitar. La siguiente, por favor. Fíjate, Sayuri, que qué interesante esto, y se los comento a nuestros amigos que son asesores fiscales, que son abogados. Los clientes, los aspirantes a ser accionistas, a tener una empresa o van a hacer una aportación de capital, una reducción de capital, se molestan con nosotros porque es que ¿por qué me pide tanto? ¿No? O sea, ¿qué quieres saber de mi vida? No, 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 es que no es que queramos saber. La autoridad nos lo está requiriendo. Ya los acompañamos al notario y cuando allá les empiezan a preguntar, casi quieren, no quieren firmar. O sea, espérame, pues, técnicamente son medidas de seguridad que tú también tienes que pedirle a tus clientes y tienes que pedirle a tus proveedores, porque desafortunadamente en el país tenemos un problema muy serio de beneficiarios controladores y obligados solidarios. Fíjense que hay un caso ahorita muy famoso, ¿no? O sea, yo ahorita que platiquemos, también para que platiques de las multas, porque va hacia allá. Hay un caso muy famoso que pueden buscar en los medios, ¿sí? Fíjense que hay dos personas, señoritas que dan servicio en un restaurante aquí sobre Villa de Cortés, de los restaurantes del Tepolotito ahí. Ellas atendían diario a dos personas que iban a tomar café ahí y estas personas lo que hacían es que desayunaban todos los días ahí. Y entonces estas muchachas hicieron contacto con estas personas y ellas les dijeron, esas personas muy simpáticos, estas personas con ellas, y dijeron que les iban a dar unos apoyos para madres solteras y para
y para familias, y todos les dieron ahí un rollo, y las personas les dijeron, es más, les dieron una cantidad, le dijeron, aquí está su adelanto, ¿no? Pero tienen que traerme su identificación, su acta de nacimiento, y ya llevaron todos los datos. Y ese dato, ese tema lo pueden buscar en los medios, y resulta que les robaron la identidad. Resultaron ellas ser accionistas de unas empresas lavadoras de dinero, y a cada una determinaron 7.500 millones de pesos y otra 10.000 y cacho de millones de pesos. ¿Por qué? Porque ellas nunca supieron que eran accionistas. Claro que hubo una participación con otras personas, pero en toda la trama, unas personas fueron a presentarse ante el notario como ellas, ¿eh? Entonces, si lo buscan, es un tema muy interesante. A los que gusten, si luego se los pasamos ese tema, pero por eso la autoridad bancaria, los notarios, la autoridad fiscal ha estado, porque a final de cuentas resultó que esta operación era de una operación ilícita, ¿no? Entonces, por eso la autoridad está en este tema, ¿no? Entonces, los que nos dedicamos a esta materia, a los asesores, a los contadores, abogados y a nuestros amigos empresarios, tengan mucho cuidado porque esta información que le estamos dando es una información que por el tipo de cliente que traemos nosotros está a flor de piel ahorita, ¿no sé? Sí, claro. De todos modos, aquí en el material les vamos a dejar los formatos. Es muy importante que ustedes soliciten la información y asimismo para que puedan darse un ejemplo de cómo pueden brindarla en caso de que se la soliciten. Cuando la autoridad nos solicite esta información, nos va a notificar, nos va a dar 15 días para que nosotros le entreguemos la información. En caso de que no la tengamos, por alguna causa justificada, vamos a, por medio de prórroga, a poder pedir 10 días más. Y bueno, las multas en caso de no tener esta información se están acercando a los 2.249.000. En el caso de no tenerla actualizada, nos estamos yendo a multas de hasta 1.124.500. Y en el caso de presentarla incompleta, inexacta o con errores o de forma distinta, nos estamos enfrentando a una multa de 899.600 por cada beneficiario controlador que nosotros no tengamos. Y ya. Y fíjate qué interesante esto, Sayo, Ajá. porque es súper importante lo que estamos combatiendo ahorita. Una, porque no la tengas la información. Dos, porque no la tengas actualizada. Y tres, porque no hayas reportado la información de forma correcta. Y cuidado con la recomendación. No necesariamente la autoridad me va a solicitar la información de acuerdo a la regla miscelánea, ¿eh? Y les digo, aquí está la clave para todos. Y por ahí vi a Erika Jiménez. La clave aquí está en que la información debe de estar integrada en la contabilidad. Si no está integrada, ellos lo van a revisar y dicen, yo revisé la contabilidad y no estaba, ¿no? Y ahí para que vean estos montos que señalas, ¿no saben? Sí, claro, pues ya de forma, ya en conjunto, ya son cantidades, pues sí, bastante altas. Recordemos, bueno, que esto es importante porque últimamente las relaciones comerciales ya se rigen bajo que estén bien las empresas. Si no tenemos esto, vamos a tener una opinión de cumplimiento negativa. Son algunas de las recomendaciones. Se pueden acercar igualmente a nosotros a que les hagamos un diagnóstico de sus actas, de la forma en que están presentando, de la forma en que están integrando estos expedientes, para que, bueno, no nos enfrentemos a este tipo de multas. Sí, adelante, Pedro. Yo creo que, Sayuri, yo creo que tenemos elementos muy interesantes y yo creo que podríamos irnos directamente, Pedro, a nuestra página, a nuestra diapositiva 80 para que platiquemos directamente sobre algunas recomendaciones, ¿no, Pedro? Ya les dejamos ahí muchos materiales, ¿no, Pedro? Pues es constitucional o no, pues la autoridad ha dicho que sí, la Corte ha dicho que sí. Y fíjense, si teníamos una Corte que era razonable, imagínense lo que nos viene. ¿Qué tenemos que hacer, Pedro? ¿Qué conclusiones podríamos darles a nuestros amigos que nos acompañan derivado de este tema tan interesante y tan importante y que lo estamos viviendo todos los días, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, y básicamente aquí lo importante es que tengan que implementen mecanismos internos para justamente dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, porque, por ejemplo, estas multas que les comentó la contadora Sayuri,
son por cada beneficiario controlador. O sea, si tienen 5 beneficiarios controladores, los pueden multar hasta por 10 millones. Y así en empresas grandes, pues imagínense cuánto, ¿no? Entonces es muy importante administrar esta, pues, carga administrativa que se va a generar y tener una estructura muy rígida en el gobierno corporativo de la empresa. También, ¿por qué? Porque también debemos de dar avisos al SAT sobre los cambios societarios respecto a quiénes son nuevos socios accionistas, quiénes son nuevos representantes legales. Eso también es un aviso que tenemos que darle al SAT cuando hay cambios en esa parte, ¿no? Ahora bien, también pues hay que capacitar a nuestros trabajadores, a nuestros socios, accionistas y representantes legales para que sepan qué implicaciones, qué responsabilidades están adoptando, evitar que nuestras empresas caigan en alguna de las irregularidades que les comenté respecto a la responsabilidad solidaria. ¿Para qué? Pues para proteger a estos socios, accionistas y representantes legales. También, ¿qué otra cosa? Tener en cuenta que esto no solo se va a limitar a las personas morales, a nuestras empresas, sino que también va a tener implicaciones en los contratos de asociación en participación y en fideicomiso, tanto en la parte de responsabilidad solidaria que les comentamos al inicio, tanto en la parte de beneficiario controlador. No sé si quieras añadir algo más, contadora Sayuri. Sí, igualmente que pues no dejemos esto de lado porque a veces las afectaciones no solamente se tienen en la parte pues como patrimoniales, sino incluso penales. Ya no se están penalizando el que no se tenga información. Ya incluso si la tienes, pero la tienes mal, ya implica una sanción económica. Entonces, sí que estén muy atentos, que cuiden también el uso de su e-firma. Recordemos que esta firma avanzada cada vez ya se está aplicando más a temas, por ejemplo, de contratos. Ya podemos firmar contratos u otros documentos que, bueno, pues nos podrían implicar también otras cosas, incluso otras implicaciones o extendernos a esta parte, ¿no?, de beneficiario controlador, en donde a lo mejor nosotros sin conocimiento, pero haciendo el mal uso de nuestra firma otra persona, pueda estarnos metiendo en este tema, ¿no? Y no sé, licenciado Raúl, si quiera cerrar con algún otro Pues comentario. simplemente decirle a nuestros amigos, Dulce, para irnos a nuestra lámina 84, 85, muchas gracias a todos por acompañarnos. Aquí les dejamos el material, pueden descargar el material. Nuestros amigos que sean que tienen problemitas ahí con el material, mándenos un mensajito a nuestras redes o un mensajito ahí a nuestra amiga María y a la asociación, les compartimos el material. Hay que estar atentos en este tema, es un tema que solamente los despachos que están metidos en estos temas corporativos fiscales estamos viendo cómo va el camino, ¿no? Viene una nueva etapa, tenemos una nueva etapa de fiscalización muy fuerte. Ahorita el tema más fuerte es la cancelación de sellos digitales, pero porque la autoridad está preparándose para las auditorías, vuelven las auditorías directas, pero las auditorías de gabinete de una forma muy fuerte, pero para ello hay que estar preparados. Y sobre todo, amigos, que ustedes lo han visto con los bancos, lo han visto con la autoridad fiscal, con la ley de lavado de dinero. Las multas en la ley de lavado de dinero están fuertísimas también, y todas están relacionadas. Si observan, ¿cómo es posible que 4 instituciones estén haciendo la misma tarea, ¿no? ¿Por qué? Porque por ahí es el camino, ¿sí? Entonces, los invitamos, amigos, a formar parte de nuestra comunidad, a recibir información. Los que tengan, aquí están nuestros datos para los que quieran contactarnos, y les agradecemos mucho su presencia y espero que esta información les haya sido útil a todos. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Somos 100% Fiscal. Asuntos fiscales, soluciones fiscales.